protocolo común que se está extendiendo como el aceite. Ahora, pues cuando a uno le ponen un teléfono nuevo, es fácil que sea un teléfono ya IP y que vaya también su voz por este protocolo. Y hace poco, hace 2 o 3 días, me llamaba la atención una noticia que hablaba de la convergencia entre televisión e Internet, que es un fenómeno que ya parece inevitable, y hablaba de los principales fabricantes que se están ubicando en este tema, y decía, dentro de poco su televisor va a hacer usted algo muy parecido a navegar por Internet. Y yo me preguntaba, ¿por qué ponen muy parecido? Si lo que vamos a acabar haciendo es navegar por Internet, ¿no? Está claro, o bueno, a mí me da la impresión de que dentro de poco el televisor será un monitor grande que tendremos en el salón, pero entiendo que ya la navegación es algo que tenemos tan asumido que navegaremos y buscaremos series o lo que sea. Entonces, en ese sentido, tengo la sensación de que también la radio no sufrirá esta convergencia. Eso es una de las cosas. Pero luego, por otro lado, también me gustaría destacar que luego al final lo importante es el contenido. Lo importante es la música, por ejemplo, y que sea buena música. Y la buena música no depende de la tecnología, depende de alguien que sabe hacerla y que es un artista. Y en ese sentido también la técnica nos hace muchas veces perder la perspectiva de lo que hay detrás de cada comunicación, en este caso de lo que es hacer radio y hacer buena radio. Entonces no sé yo si la pregunta sería si creéis que las nuevas tecnologías amenazan de alguna forma el arte de hacer radio y de saberla hacer bien y que un programa sea ameno, que yo creo que es algo que se desarrollará a nivel profesional, que no hace cualquiera, ¿no? No sé si alguno... Sí, lo que importa bastante es ser capaces de establecer algunas métricas, algunas formas de cualificación para que todo ese volumen de información, sean las radios actuales, sean nuevos agentes, sean capaces de poner un marchamo de si esa información viene de un sitio refrendado o si viene simplemente de alguien que lo ha escrito porque le apetece y que no tiene una fuente básica. Las bases del periodismo, ¿no? Identificar, dar noticia, pero también contrastarla. En el caso de la música, probablemente el propio consumo por parte de la gente dará validez a unos contenidos. Las noticias, sobre todo las de última hora, yo creo que hay mucha relevancia en la categorización, en la clasificación, en la ponderación, para que no nos estemos creyendo que hay un accidente en determinada carretera y no vayamos por allí, y eso pueda llegar a ser incluso mentira. Entonces, yo creo que ahí los players tienen las radios, los periodistas tienen mucho que aportar. Sí, bueno, esto en cuanto a control un poco de la veracidad, ¿no? Claro. Pero un poco traduciendo a lo que decía Miguel antes, es la inteligencia colectiva. Es decir, vale que puede ser bueno un programa de radio en el que yo a la selección de las canciones la hago por votación, pero también puede ser, bueno, en qué medida seguirán siendo necesarios profesionales que programen y que hagan, ¿no? Es decir, en qué medida vamos a asistir a que, ¿no?, la inteligencia colectiva sustituya a los profesionales, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿Creéis que en eso las redes pueden tener un papel relevante o no? Yo ahí tengo con lo de los periodistas y la veracidad. Bueno, antes de decir esto, hay muchos periodistas en la sala, que levanten la mano, por favor. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Nos creemos todo lo que sale en los periódicos y en la radio? Venga, vamos a levantar la mano a alguien. Uno por lo menos, por favor. Bueno, pues eso. Yo es que creo que la veracidad no lo construye necesariamente una profesión. Es decir, hemos visto grandes periodistas negar hechos reales. Hemos visto a periódicos hacer historias o deshacer historias. Yo creo, mira, ayer yo seguía, no pude estar en el FICOD, y pues estuve siguiéndolo, pues como hay aquí streaming, y vi a José Antonio, no, perdón, no fue en el FICOD, fue en La Coruña. Y él decía que en Internet es mucho más fácil pillar una mentira. O sea, yo precisamente creo que el factor de la confianza se vuelve a construir de nuevo por las bases. Es decir, que seas un periodista famoso y que tu cara salga en un anuncio de un banco famoso no construye más veracidad. La veracidad la construye por lo mismo, por lo que vamos a viajeros, punto no sé qué, y nos creemos lo que pone ahí. Porque hay un montón de gente como nosotros, opiniones entre iguales, que son las que validan el contenido que hay ahí. Entonces, desde el momento que la validación, la confianza, no la tienes tú, sino que te la dan los demás, y que el contenido además lo puedes generar tú, pero de la misma forma que lo pueden generar los demás,
volvemos a lo del cambio de valor. Es decir, si aquí hay 3 personas que tenemos cosas interesantes que decir, igual podemos organizar una radio en Internet de debates y además alcanzar credibilidad porque la gente nos la dé. Pregunto y digo. De alguna manera, lo que se está haciendo ahora es que si todos se tiran por la ventana, será que la ventana está para tirarse por ella, ¿no? De alguna manera, donde va todo el mundo no tiene por qué ser un sitio bueno. Hasta ahora teníamos que un profesional se la jugaba cuando daba una noticia y la noticia era falsa. No le volvía a creer nadie. Pero claro, si todo el mundo lo tuitea, todo el mundo lo cuenta, pues tenemos lo de Ricky Martín en el armario y... ¿De acuerdo? Que acabó hasta en los tribunales. ¿No os acordáis de esa anécdota? Entonces, todo el mundo, incluso el defensor de los menores, puso una demanda y tal. Era absolutamente totalmente falso, pero todo el mundo se lo creyó. A los rumores antes se notaba, porque eran rumores, porque iban cambiando, se distorsionaban. Con el copy-paste no se distorsionan, no se distingue de una noticia. Ese es el problema grave. Yo creo que sigue siendo necesario que haya profesionales, que haya periodistas, que haya gente de marketing, que haya gente que se haga cargo de la comunicación de una manera profesional, porque si no las masas son las masas, seamos sinceros. Está muy bonito y está muy bien, pero yo no conozco a mis 2.000 seguidores de Facebook, conozco a mis 200 amigos. Las masas son difíciles de controlar. Por alusiones. Yo solo ahí tengo que decir 2 cosas. Una, que yo no me meto con la profesionalidad. Es decir, yo creo que yo me fío más de una casa que me hace un arquitecto que la que me puedo hacer yo mismo, ¿no? Eso, la profesionalidad yo no la pongo en duda. Lo que yo pongo en duda es que a veces los medios y donde la gente que paga a esos profesionales pues puede matizar o mediatizar. Eso es lo que... Es decir, pero por eso lo que te digo, que la confianza no la construye esa marca a veces, sino la construye el profesional, que además es validado. Por eso, la labor de investigación, en la documentación, hay muchas cosas que yo, por favor, no he querido decir nada. Y respecto a las masas, yo personalmente creo en la democracia. Y eso funciona así. Pues Internet funciona también así. ¿No hay ninguna pregunta de la gente joven? Por ahí. Algo, venga, va. Aunque sea en el Twitter, vale, leemos en el Twitter. Yo... Sí, se me oye, ¿no? Hay una polla. Yo quería preguntar si no consideran ustedes que todo este tipo de redes sociales, Twenty, Facebook, todas estas cosas que lo han planteado aquí como un adelanto increíble y demás, no están dinamitando un poco lo que es el proceso de comunicación que ha habido siempre entre las personas de forma presencial. O sea, ahora la gente tiene familia, tiene amigos y tal, y en vez de quedar con ellos para tomar algo, verse e interesarse realmente por ellos, directamente de una forma mucho más frívola, desde su casa mandan un mensaje, comentan 2 fotos y todo el mundo... Y parece que eso ahora es una relación humana plena y, sinceramente, para mí no lo es. Yo soy completamente contrario a las redes sociales por ese aspecto. Sí que las considero una herramienta útil para alguna aplicación, pero considero que, por ejemplo, una herramienta como el Facebook o el Twenty, que lo usa el 90% de la gente para comentar fotitos del fin de semana y jija, jaja con las amigas, pues no tiene ninguna razón de ser. Es mi pequeña opinión. ¿Le contestáis a alguno, Miguel? Sí. Deja Miguel decir. Bueno, yo creo que, por supuesto, las redes sociales no pueden sustituir al face to face. Sería ridículo pensar que eso se vaya a producir. De todas maneras, los estudios que se han hecho al respecto de la influencia de Internet y en general de las redes sociales sobre la socialización del individuo fuera de Internet no vienen a demostrar que el que utiliza muchas redes sociales se quede en su casa, sino precisamente lo contrario. Para personas que tienen una personalidad más cerrada, el hecho de poder participar en redes sociales les beneficia a la hora de abrirse al exterior, ¿no? Y luego también me gustaría, en línea con lo que se ha comentado anteriormente de la veracidad de las informaciones, etcétera,
Yo creo que en la medida en que la radio sea capaz de crear una comunidad alrededor de un programa de la radio o de un programa de radio, ahí se está garantizando que sea la comunidad, efectivamente la democracia, yo también creo en la democracia de la red, que sea la comunidad la que determine si esa información es o no es veraz. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante, ¿no? Y es lo que es la comunidad, ¿no? Hay gente que piensa que la comunidad pues, es abrir una cuenta en Facebook de un programa de televisión, un programa de radio, y ya está. Eso no es una comunidad. Una comunidad es un grupo de individuos que tienen un interés común, que puede ser la admiración a una marca, y que se relacionan entre ellos precisamente por esa admiración que tienen a la marca. Os pongo un ejemplo muy claro. Los programas de carrusel deportivo y tiempo de juego. Ahí hay una comunidad de marca alrededor de esos programas de televisión muy clara, de tal manera que si yo escucho carrusel deportivo, me voy a diferenciar del que escucha tiempo de juego y le voy a decir, tú no eres igual que yo, porque yo escucho carrusel deportivo y tú escuchas tiempo de juego. Es la misma idea de los consumidores de Apple y los consumidores de Microsoft. Yo no soy igual que un consumidor de Microsoft, porque yo soy de Apple. No sé si entendéis la idea. Esto es fundamental. Si os metéis en las páginas de tiempo de juego o del carrusel deportivo, pongo estos ejemplos porque son muy conocidos, veis una cuestión muy importante que determina que realmente hay una comunidad, y es que hay conversación. La palabra conversación yo no sé si ha salido en la mesa, pero es fundamental cuando hablamos de redes sociales. Cuando vemos una cuenta en Twitter, por ejemplo, ayer leía la BBC, una de las cuentas en Twitter de la BBC, que tiene 60.000 seguidores y no hay nada de conversación. Si os metéis en una página de gente, pues por ejemplo, de periodistas como Juanma Castaño, de la SER, ahí hay una comunicación constante, una conversación constante con sus seguidores. Si nos vamos a la cuenta en Facebook de tiempo de juego, por ejemplo, prácticamente no hay mensajes de tiempo de juego, son todo conversaciones entre los oyentes de tiempo de juego. Y eso es fundamental, porque si eso es así, si realmente hay una comunidad, esa comunidad estará determinando la veracidad, la calidad de los contenidos. Se ha llegado una pregunta por el Twitter. Todos a cerrarnos el 20, ¿no? A ver, otra vez. ¿Cuántos estaréis dispuestos a cerrar vuestra cuenta Facebook? ¿Dispuestos a cerrarla? Bueno, yo creo que esto es un poco como el cuchillo jamonero, ¿no? Que es estupendo porque vale para cortar jamón, que está muy bueno. Claro, si le das media vuelta y te haces daño, es decir, cada uno tenemos que ser capaces de determinar para qué usar las herramientas y no usarlas para aquello que las pueda convertir en peligrosas para ti o para los de al lado, ¿no? Yo creo que hay que aprender, y esto tan nuevo, que no tenemos a lo mejor gente que nos esté enseñando a proteger la información, compartirla correctamente, saber ponderar lo que se dice. Las herramientas en sí, todas ellas, son buenas, porque si no, no estaríais todos los que antes hemos levantado la mano diciendo yo soy usuario de eso. Pero hay que hacer una reflexión de qué uso se da de todo eso, tanto en primera persona como respecto a los demás, porque puede estar exponiendo privacidades de otros. Entonces, hay toda una fase de aprendizaje respecto a todo eso. Puede haber gente que le venga mal usar una herramienta de comunidad porque con ella se esconde o le da menos sociabilidad, pero también puede haber gente que gracias a ella obtenga unos amigos que de otra forma no conocería, y hay procesos de desvirtualización donde queda gente que se ha conocido virtualmente y pasan a ser conocidos o contactos físicos, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está en la educación y en el uso, no en sí en las herramientas. Yo también quería responder un poco a la cuestión que nos hacías. A mí no hace falta que me trate de usted, perfectamente puedes tratar de tú. En el Ulises de James Joyce, el protagonista comienza que tiene una relación epistolar por carta con una señorita del sur de Irlanda, ¿vale? Estando casado, que no voy a dar cuenta, pero bueno, tío, se mandaba sus cartas con esa chica. Años después, cuando yo tenía 11, 12 años, mi padre me decía, es que el teléfono es solo para urgencias. Es decir, podemos hacer el uso que queramos de las herramientas. Yo creo que Facebook, Twenty, las redes, todo esto son herramientas. Lo que de verdad es importante no es la herramienta, el hispano, el tal, el Twitter, es el cómo se está construyendo. ¿Cómo se están construyendo las cosas? Pues se están construyendo en base a unas herramientas, sean las que sean, y que nos están permitiendo hacer unas cosas que antes no hacíamos. ¿Qué tiene que ver esto con el protagonista?